de las sedes de Lima, Arequipa, Chiclayo y público en general que están siguiendo la plataforma virtual de nuestro canal Zoom de la Universidad de San Martín de Porres en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches. Soy el doctor Hugo Álvarez Lanzamendi, profesor de la Escuela de Negocios. Es para mí un placer participar junto a ustedes en la novena jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios. La 19ª jornada de intercambio de experiencias empresariales y de negocios se ha diseñado como un espacio de reflexión, análisis y evaluación, crítica de las mejores prácticas empresariales, de gestión y de negocios. Constituye una experiencia de aprendizaje complementaria a las compartidas en nuestras aulas con los estudiantes de las carreras profesionales de administración, administración de negocios internacionales, gestión de recursos humanos y marketing. Nos brinda la oportunidad de conocer de primera fuente las buenas prácticas empresariales y de gestión, así como las perspectivas de los principales actores de los distintos escenarios laborales que enriquecerán nuestro bagaje académico y profesional. Según la programación, vamos a desarrollar el tema Características y desafíos del comercio mundial en el siglo XXI, que estará a cargo del doctor Enrique Cornejo Ramírez. Abordar el comercio mundial es fundamental para todos los países, más aún para los menos desarrollados como el Perú. En el siglo XX y XXI, el comercio internacional estuvo en una agenda de discusión de gobiernos, académicos y empresarios de muchos países. Otros que fomentan el libre comercio, otros que propician el proteccionismo, liberalismo, países que se autocalifican como liberales, pero en la práctica son proteccionistas, como en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, o países que son comunistas, pero en la práctica desarrollan el capitalismo, como en China. Asimismo, en América Latina tenemos países que abrazan políticas de apertura comercial, como el caso del Perú, Chile y otros del proteccionismo como Bolivia, Argentina y Venezuela. Como verán, el comercio mundial es parte de la discusión académica, política, y la universidad es justamente el escenario por excelencia para comprender dicho tema, para lo cual hemos invitado al doctor Enrique Cornejo Ramírez. Con experiencia por más de 45 años en gestión pública y privada, ha sido presidente ejecutivo del Banco de la Nación, ministro de Estado en las carteras de Vivienda y Construcción, Transportes y Comunicaciones, miembro del Consejo Consultivo del Banco Latinoamericano de Exportaciones, BLADEX, y ha publicado más de 29 libros y muchos artículos de economía y negocios internacionales, que han sido publicados en diversos países. Su formación académica es de economista por la Universidad de Lima, maestro en administración por la Universidad de San Martín de Porres y doctor en administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Actualmente se desempeña como profesor principal de pre y posgrado en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por tratarse de una actividad académica, se solicita a los estudiantes mantenerse activos y atentos porque deberán elaborar una recensión de la conferencia y levantarla en la plataforma Moodle. Las preguntas de los participantes serán formuladas enviando su pregunta por el canal chat que se encuentra en esta aula Zoom. Yo seré quien revise las preguntas y las lleve al expositor al final de la videoconferencia. Cabe reiterar que esta videoconferencia está siendo transmitida en directo también por el canal Zoom de la Universidad de San Martín de Porres a través de YouTube. Adelante, doctor Enrique Cornejo. Puede usted iniciar su presentación. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación para poder participar en en esta jornada de intercambio de experiencias y además en una querida universidad donde en algún momento también enseñé, eh, la Escuela de Negocios Internacionales. ¿Me permiten compartir la pantalla, por favor? Ok. ¿Se aprecia la transparencia, por favor? Sí, la apreciamos. Muy bien. Lo que tienen al frente es el QR de mi página web oficial,
Así que si pueden, denle una captura de pantalla y ahí están buena parte de los temas que estoy conversando con ustedes, algunos de mis libros, muchos de mis artículos y casi todas mis entrevistas. Y también a mano izquierda tienen mi correo personal, también apúntenlo. Y si tienen posteriormente a esta conferencia alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto podré interactuar con ustedes. Sé que hay estudiantes de todo el país, así que eh, estas ventajas tecnológicas nos permiten mantener una cercanía que hace 20 o 30 años solo podíamos hacerlo personalmente. Así que hay que aprovecharlas. Y yo con mucho gusto interactúo con ustedes. También quiero comentarles que tengo un canal digital, Enrique Cornejo Digital, es la dirección, Enrique Cornejo Digital, y en ese canal YouTube yo produzco interdiario un video sobre muchos temas, varios de los cuales tienen que ver con lo que voy a hablar ahora, pero también sobre otros temas de la economía y la política nacional y mundial, ¿no? Este canal ya tiene más de 500.000 visualizaciones y 6.500 suscriptores orgánicos. Así que están invitados a suscribirse, es gratuito, simplemente para tener otra manera de mantenernos conectados. Muy bien, voy a hablarles esta noche del comercio internacional en el actual contexto global, competitivo y de disrupción tecnológica. Es decir, en un contexto que definitivamente obliga a estar permanentemente reflexionando sobre los cambios que están ocurriendo, que a veces son tan rápidos que ni siquiera percibimos su presencia, pero están produciendo. El proceso de globalización, así llamado, en Europa se le llama mundialización, pero es lo mismo, no es el primer proceso de globalización que ocurre en la historia de la humanidad. Imaginemos por un momento al hombre, digamos, sedentario, cuando se volvió nómade, ahí ocurrió la primera globalización, mucho más discreta que la que hoy vemos, pero para el tiempo fue revolucionaria. Cuando se inventó la rueda, fue otra globalización. Cuando se hicieron descubrimientos geográficos importantes, por allá por los siglos XIV, XV, XVI, otra globalización. En la primera revolución industrial, otra globalización. Invento de la máquina de vapor, uso de la brújula para travesías grandes. Y en todos esos procesos de globalización, el comercio ha estado presente. Ahora, la globalización es un fenómeno ambivalente. ¿Qué quiere decir ambivalente? Que tiene aspectos positivos que hay que aprovechar y aspectos negativos que hay que tratar de evadir o de mitigar, ¿no? Evidentemente, entre los aspectos positivos está el impacto de las tecnologías, sobre todo de las tecnologías de información y comunicación, las redes sociales, que hoy usamos todos, el crecimiento económico que ha aumentado su ritmo en relación a siglos anteriores, menores costos, menores tiempos, mayor eficiencia, mayor competitividad, menos barreras de acceso al comercio internacional, como vamos a ver dentro de un momento, más movimiento internacional de capitales, nuevos y hasta creativos procesos de integración, resurgimiento de las clases medias, lo que convierte a muchos países en mercados interesantes que tienen capacidad económica para poder comprar y por lo tanto también comprar bienes y servicios de fuera de su país, incrementando los flujos de comercio internacional y una mayor esperanza de vida de la población. Se vive más en estos tiempos gracias a la medicina, a la cultura de vivir sano, etcétera, lo que está significando también nuevos escenarios para la economía y para el comercio mundial. La población cada vez de mayor edad necesita determinado tipo de bienes y servicios. ¿Y cuáles son los aspectos negativos de la globalización? Bueno, aumenta lamentablemente o se mantiene la desigualdad, eh, hay un claro deterioro del medio ambiente, también hay capitales especulativos que muchas veces no son tan positivos, a veces los mercados financieros no tienen una buena regulación, de hecho la crisis del 2008 fue una crisis en los mercados hipotecarios norteamericanos que debió ser en su momento regulada,
pero no ocurrió así. Importantes corrientes migratorias que hoy día están en todo el mundo, y aquí también en América Latina y en Perú. Tenemos una fuerte presencia migratoria, sobre todo venezolana. Nuevos conflictos regionales, ya que les voy a contar, si esto es el día a día en este momento. Conflicto Rusia-Ucrania, Hamas-Israel, por mencionar algunos, pero no son los únicos. El resurgimiento de posiciones nacionalistas, la globalización también de las actividades criminales y el terrorismo y amenazas cibernéticas. ¿Qué está pasando en el comercio en este contexto global? Pues definitivamente, y estoy hablando de varias décadas, el comercio internacional en los últimos 50, 60 años ha crecido, se ha fortalecido y se ha diversificado, tanto en bienes o mercaderías físicas como en servicios. Y la globalización además permite un abanico de posibilidades con acuerdos y negociaciones previas multilaterales, todos los países del mundo, plurilaterales, algunos países del mundo, regionales, algunos países que forman bloques, y bilaterales, países uno con uno que van desarrollando estos esfuerzos comerciales. Y todos ahora se manejan complementariamente. Hace 30 años atrás, por ejemplo, se pensaba que el multilateralismo y el regionalismo nunca iban a encontrar objetivos comunes, pero ahora la propia OMC plantea que los esfuerzos de integración llamados regionales pueden aportar también al comercio multilateral en la medida en que no signifiquen un retroceso en la apertura conseguida previamente, apertura comercial, por los países miembros. Y por supuesto, el comercio internacional tiene un peso cada vez más importante en el crecimiento económico, en el desarrollo sostenible, en la generación de empleos, en la mejora del nivel de vida de la población. Es decir, está demostrado científicamente, por los datos, por la evidencia, por los casos, que los países que participan con mayor calidad, con mayor dinamismo en el comercio internacional, tienen definitivamente un mejor bienestar. Y los países que relativamente cierran sus economías, aun cuando sean países continente, estoy pensando en un Brasil, por ejemplo, pierden posibilidades, tienen un alto costo de oportunidad. Países de tamaño económico mediano y pequeño, donde está ubicado Perú, pues obviamente no podrían darse el lujo que algunos países continentes se dan de cerrar un poco sus economías relativamente, porque no tenemos internamente el tamaño económico mínimo necesario para poder justificar ciertas actividades productivas que son fundamentales. Y bueno, en el siglo XXI el multilateralismo ha avanzado mucho. El órgano del multilateralismo específico, especializado, es la Organización Mundial de Comercio, o la World Trade Organization, que empezó con un acuerdo en la foto de la izquierda de 1947, el General Agreement Tariff and Trade, el GATT, que se firmó. Perú no fue país fundador del GATT, entró algunos años después, pero este acuerdo forma parte de la arquitectura institucional multilateral que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT y otras entidades. Y a la derecha tienen la foto de la suscripción del acuerdo GATT del año 94, la foto es en Marrakech, en Marruecos, marzo del 94, que consolidó una negociación de varios años, 8 en realidad, de la llamada Ronda Uruguay, que se llama así porque empezó en Punta del Este, Uruguay, y terminó en, digamos, en esta firma en Marrakech. Esto implica que el acuerdo jurídicamente del año 94 sustituye el acuerdo del 47, pero sus fundamentos son los mismos, pero con una agenda mucho más amplia, mucho más desafiante, producto pues de un crecimiento y diversificación del comercio mundial de bienes y servicios, que es la gran novedad de estos tiempos, ¿verdad? Que había necesidad de incorporarlo en las reglas multilaterales. La Organización Mundial de Comercio tiene 164 países miembros, de un total de 194 países inscritos en Naciones Unidas, o sea que la afiliación es casi universal, pero estos afiliados, países afiliados, que son el 85% del total de países existentes,
sin embargo, representan casi el 100% del comercio mundial. O sea, los afiliados a la OMC representan el 98% del comercio mundial. Y los que no están afiliados están de alguna manera, aunque sea de veedores, porque nadie puede estar ajeno a este contexto global que, entre otras cosas, también implica el comercio. Esta es la foto histórica donde en 2001, en Doha, China ingresa a la Organización Mundial de Comercio. Ahí está el representante chino firmando su entrada. Ha entrado Albania, que es interesante decirlo porque Albania era uno de los países comunistas más cerrados, más cercanos a la autarquía, que como saben ustedes es la ausencia de comercio internacional. No existe eso en realidad, pero el más cercano era Albania. Está también Cuba, está Rusia, y algunos países todavía están afuera, Irán, Serbia, Libia, Argelia, Etiopía, pero en realidad no son muy importantes, pero incluso ellos tampoco están totalmente alejados de las decisiones que se van tomando. Y bueno, tengo que comentar el efecto Trump de este año, el 2025. Esta es la foto donde el presidente Trump anuncia lo ven ahí muy contento, anuncia sus diferentes tarifas o aranceles que ha decidido poner, ¿no? A todo el mundo, evidentemente, a nosotros nos ha puesto 10%, con lo cual, de facto, ha incumplido Estados Unidos, ¿no? Su papel y su responsabilidad en el acuerdo de libre comercio que tenemos hace ya algunos años con Estados Unidos, pero el acuerdo tiene otros elementos y la economía peruana, digamos, puede manejarse aún con esa tasa arancelaria del 10%, en tanto que perjudica evidentemente a muchos exportadores, ¿no? Pero tenemos una gama de posibilidades por los acuerdos diferentes que tenemos con diferentes partes del mundo. Entonces podemos resistir con cierta, digamos, capacidad. Pero evidentemente esto es un elemento que afecta los avances del comercio mundial y además tiene un impacto importante en la economía no solo norteamericana, sino mundial. Hace poco, en una declaración que daba en la Casa Blanca, el presidente Trump decía, mi palabra favorita es el arancel. Es un poco simpático, por decirlo de alguna manera, el presidente Trump, ¿no? En los 9 meses que lleva su administración, los aranceles que ha puesto a todo el mundo, algunos arriba del 100%, además los saca, los pone, los vuelve a poner, en fin, depende un poco de cómo va el humor del presidente, ya han significado 11 mil millones de dólares de ingresos para la caja de la aduana, la caja del Estado norteamericano. Pero claramente un arancel implica efectos de corto y mediano plazo. Afecta los precios relativos, afecta costos, afecta precios, afecta producción, afecta consumo, y esto se va dando en el tiempo, se va evidenciando en el tiempo. O sea, los efectos de los aranceles los vamos a ir viendo en los próximos meses en todo el mundo, y evidentemente no es una noticia buena, porque, digamos, el arancel no se está utilizando técnicamente, pero lo peor es que genera una incertidumbre en la economía mundial y eso sí es un problema que puede darnos a todos, no solo a Estados Unidos, dificultades más serias, ¿no? Eh, Citando al Milton Friedman, el economista norteamericano, premio Nobel de Economía del año 76, que hizo famosa esta frase, ¿no? No hay almuerzo gratis. Aquí la tradujeron probablemente porque en inglés almuerzo significa, o se dice lunch, ¿verdad? Entonces, alguien que no conocía mucho el inglés seguramente lo tradujo aquí como no hay lonche gratis. Pero la idea es la misma. Si tú haces algo en la economía y sobre todo si intervienes de alguna manera no adecuada, los efectos se van a producir. La economía te va a cobrar factura tarde o temprano. Bueno, el multilateralismo en este momento tiene una agenda ampliada de 18 puntos que están ahí. No esta transparencia, obviamente, se las dejo para que ustedes puedan tenerla, ¿verdad? La agenda ampliada, ya Doha tiene 20 años. Yo les dije que la actividad multilateral en la OMC se maneja a través de rondas de negociación, que son periodos en los cuales se discute una agenda específica. Al principio la agenda era muy pequeñita, se discutía bajar aranceles, para arancelarios, algunos temas de origen, algo de dumping, pero ya en la ronda Uruguay se metió servicios, tecnología, temas financieros, temas transfronterizos, propiedad intelectual, régimen laboral, tratamiento de las inversiones.
comercio electrónico, en fin, todos los temas que hoy se manejan en el comercio mundial, que son cada uno más complejo que el otro. Y aquí tienen, digamos, los temas pendientes. Seguimos todavía con algo de subsidios agrícolas pendientes. El que dice acceso a mercados tiene que ver todavía con aranceles, pero el avance ha sido muy significativo, pero todavía ahora con Trump con mucho mayor razón. Habrá que desmontar cuando el señor Trump ya no esté todo este sistema que se ha generado. El tema de servicios, de propiedad intelectual, el tema de inversiones, el tema de la competencia, el tema de la contratación pública, la facilitación del comercio internacional, el tema de los acuerdos comerciales, perfeccionar el mecanismo de solución de diferencias. La OMC tiene tres funciones básicas. Propiciar el libre comercio entre países. Segundo, actuar de árbitro cuando hay diferencias entre países miembros. Y tercero, digamos, ser el ámbito o el foro donde se desarrollan las negociaciones comerciales. Pero ese papel de árbitro para solucionar diferencias está perfeccionándose para mejorarse, ¿no? Y ahí está también en la agenda pendiente el comercio electrónico, el comercio de las pequeñas economías, de las economías más pequeñitas, ¿no? La relación entre comercio y deuda, ¿no? Y las subvenciones a la pesca, que es un tema en el que Perú ha sido protagonista y que es la última decisión que ha tomado la OMC. Entonces se han logrado acuerdos, digamos, 4 acuerdos sobre 18 temas, que es un 22% de avance, todavía muy lento, pero es importante recordar que en la OMC las decisiones se toman por consenso. Es decir, los 160 y tantos países tienen que estar de acuerdo. Uno no está de acuerdo, no hay acuerdo. Por eso los acuerdos demoran, pero cuando salen ya son muy sólidos, ¿no? Se convierten en políticas de plena ejecución en cada uno de los países. Ha habido un acuerdo ya sobre contratación pública, uno de esa facilitación de comercio, uno de subvenciones agrícolas, eliminando las subvenciones agrícolas, y uno de subvenciones a la pesca, eliminándolos también. ¿Y por qué es importante para el Perú, que ha sido uno de los promotores de este acuerdo? Porque nosotros somos un país pesquero, exporta, produce y exporta productos pesqueros, harina de pescado, conservas, etcétera, y esto está obligando a los países a no permitir subsidios a la pesca, lo cual evidentemente permite un mercado de mayor competencia y nosotros somos muy interesados en que eso funcione. En el contexto global también se están fortaleciendo, creando, recreando acuerdos comerciales, acuerdos de integración, ¿no? La propia CEPAL, que antes tenía la tesis de la sustitución de importaciones, hoy plantea el nuevo regionalismo, el regionalismo abierto, ¿no? Surgen acuerdos donde hay países pequeños, países grandes, ¿no? Y realmente APEC, que no es un acuerdo de integración propiamente, sino es un foro de cooperación, sin embargo, evidentemente por la naturaleza de los países involucrados, China, Rusia, Estados Unidos, Japón, Corea, y Perú es uno de los 21 miembros, definitivamente genera un espacio que ayuda a fortalecer el libre comercio también. Entonces, el comercio internacional, perdón, contribuye al crecimiento sostenible y al desarrollo sostenible de los países. Y dentro del contexto de las variables que se usan para medir la competitividad global, que como ustedes saben es una metodología que anualmente trabaja el Foro Económico Mundial o World Economic Forum, bueno, como ven, entre los 4 paquetes de variables que se toman en cuenta para poder definir cuál es el nivel competitivo de cada país, está claramente en el ambiente apto para, para la competitividad, ¿no es cierto? Temas de infraestructura que tienen que ver con el comercio internacional, estabilidad macroeconómica que tiene que ver con el comercio internacional, dentro del rubro capital humano, educación y habilidades que tiene que ver con el comercio internacional, dentro del rubro mercado, tamaño de mercado y mercado de bienes que tiene que ver con el comercio internacional, y en el ecosistema de innovación también lo relativo a dinamismo de negocios, capacidad de innovación, que por supuesto también tiene que ver con el comercio internacional. Y la innovación, entendida como aquello que permite crear algo novedoso o modificar sustancialmente algo que ya existía. Esta es la definición de innovación que hace OCDE, ¿no? En el manual de Oslo. Bueno, claramente también es uno de los disparadores del comercio internacional, ¿no? Y bueno, los países que tienen los mejores índices de competitividad, de innovación, hasta de felicidad,
y obviamente también que tienen los mejores resultados para su población, que son estos que ven ahí: Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Islandia, Suecia, Holanda, Alemania, Japón, Canadá. Son también países que participan activamente en el comercio internacional, además de tener otras características comunes. Y si pudiéramos sistematizar 10 características de este comercio internacional del siglo XXI, claramente tenemos que poner en primer lugar que China es ya un nuevo líder mundial de comercio, todavía no de producción, sigue siendo Estados Unidos, y que India aparece como un actor protagónico que todos sostienen que en la segunda mitad del siglo XXI será el que competirá con China de igual a igual en ese protagonismo. Segundo, regionalmente, Asia se ha fortalecido frente a los otros continentes, ¿no? De hecho, el mercado asiático, la región del Asia, es una de las que está creciendo a niveles y a ritmos mucho más importantes, ¿no? Luego se está produciendo un interesante proceso de relocalización y especialización en diferentes ciudades, por ejemplo, en las ciudades chinas, que son mega, cada ciudad china puede parecer un país, pero esto está pasando en todo el mundo. También se están fomentando macro ciudades, macro círculos económicos. Se ha introducido este concepto de las cadenas de valor mundial, que son las que hoy día permiten que productos que si bien es cierto, parecen que son hechos en un país, en realidad son hechos en diferentes países, y eso permite que los procesos productivos se distribuyan, digamos, físicamente en diferentes lugares según las especialidades y los costos que más conviene manejar. Y esto permite que países pequeños y países de economías no tan avanzadas y empresas de tamaño pequeño puedan entrar a la cadena global de valor sin tener el tamaño suficiente para participar en el producto final, pero probablemente sí participar en algún elemento, en alguna parte, en alguna pieza, en algún servicio de esa cadena, como veremos más adelante. Bueno, las tecnologías tienen velocidades disruptivas que impactan también el comercio mundial, en el transporte, en la logística, en la conservación de los productos, etcétera. En los avances dependientes de la OMC que ya vimos, surge el comercio verde, el comercio ecológico inclusivo, y esto, contrariamente a lo que dice la teoría, da lugar para que pequeñas y medianas empresas, incluso empresas familiares, puedan entrar al comercio internacional dando saltos cualitativos que otrora tal vez no eran tan posibles. Y también el comercio transfronterizo se ha vuelto más confiable. China, desde el año 2010, ya es el primer país export-import del mundo. Si sumamos Hong Kong, que sabemos que es una economía que se mantiene estadísticamente y en ciertos aspectos, digamos, separada de la China continental, pero sabemos que ya Hong Kong forma parte políticamente de China, pues si en el 2010 yo sumo la participación de China, 8.8%, con la participación de Hong Kong, que es muy importante, mira, Hong Kong chiquitita, 2.6%. Sumados los dos, hacen 11,4% contra el tamaño del comercio exterior de Estados Unidos, que es 11,1%. O sea, hace 15 años ya China es el primer, digamos, gestor de exportaciones e importaciones del mundo, ¿no? Y Estados Unidos es el segundo, ¿no? Y en términos productivos, Estados Unidos sigue siendo el primero, pero China es la segunda. Ya pasó a Japón y Alemania. Entonces, esto es lo que les explicaba hace un momento, la cadena de valor mundial, que divide el proceso de producción en distintos países, en distintas especialidades, y permite que participen muchos que de otra forma no podrían participar. Esto es lo que nos dice Jack Ma, el fundador de Alibaba. Dice, del fabricado o made in China, o en China, o fabricado en Estados Unidos, dice en 2025 pasaremos al fabricado en Internet en el 2030, ¿no? Hacia eso vamos, a los productos fabricados en Internet. Esto implica una creciente importancia de los servicios que tradicionalmente se han estimado en alrededor del 20% del valor total del comercio, pero se estima que en la próxima década serán del 30%. Sin embargo, ni el 20 ni el 30 reflejan el peso real de los servicios si consideramos el valor de los servicios que está incorporado entre los bienes físicos. Una computadora, un avión comercial o un auto de estos de alta gama, cualquier auto,
tiene un valor, pero ese valor físico, digamos, es una proporción muy pequeña de lo más importante de ese valor, que es tecnología, que es ingeniería, que son servicios, que son softwares, que es propiedad intelectual, en fin. De manera que si sacamos la parte de los servicios que está incorporada dentro de los bienes de tecnología más compleja, los servicios seguramente superarán el 50% del total trabajado, negociado en el mundo. Y entonces, ahora vamos no solamente a la utilización de la tecnología para abreviar tiempos, para mejorar la eficiencia, sino a la transformación digital, que consiste en usar estas tecnologías tan disruptivas para crear valor en el comercio internacional, para crear valor para nuestro cliente, ¿no? Entonces aquí tenemos todo un desafío que se presenta en la gestión del comercio internacional para estar en permanente proceso de competencia, eso siempre ha ocurrido, pero transformando digitalmente, es decir, aprovechando estas tecnologías, eh, la inteligencia artificial, el Internet en la nube, el blockchain, ¿no es cierto? Y todo lo que ustedes conocen mejor que yo, para lograr que esto impacte en el usuario o en mi cliente final o en mi cliente de una mejor manera y satisfacerlo más adecuadamente. Y esto, como digo, implica entender que ya no hay productos hechos en un país, sino tal vez lo mejor sería decir, este producto se inició, su producción se inició en este país y terminó en este país, pero no es solamente este país, es casi del mundo, ¿no? En el 2005, las 10 empresas más grandes del mundo eran de retail y de petróleo. En el 2024, 9 de las 10 empresas más poderosas del mundo eran tecnológicas, vehículos eléctricos, biotecnología y servicios en la nube. Ahí está la diferencia. Y obviamente la economía mundial se ha abierto en los últimos 50 años, ¿no? En 2024, el Producto Mundial fue de 111.300 billones de dólares, o sea, miles de millones de dólares. Mientras que el comercio mundial de bienes y servicios, como sumando export-import de ambos, fue de 32.200 billones. Es decir, el comercio mundial es hoy día prácticamente el 29-30% del Producto Mundial. Esto significa que en 50 años, ¿no? Poco más de 50 años, se ha duplicado la participación del comercio en la economía mundial, en el PBI mundial, porque en el 1970 el comercio mundial era aproximadamente el 15% de lo producido mundialmente y ahora es el 30%. ¿Producto de qué? Tecnologías disruptivas, acuerdos comerciales, cambio en los parámetros con los cuales mirábamos este tema, cambio en las teorías también, que obviamente entienden que algunos procesos que antes se manejaban de una forma más cerrada, pues finalmente resulta que en procesos de mayor apertura, apertura negociada sobre todo, pueden dar mejores beneficios. ¿Hay productos nacionales o son productos globales? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? El Boeing 737, miren la cantidad de países que participan en su producción, ¿no? Debe haber más de 20 países que participan en un Boeing que supuestamente es norteamericano. En realidad el diseño se ha hecho en Estados Unidos, la marca es norteamericana y el producto final se vende de Estados Unidos, pero todos los componentes vienen pues de Canadá, de Austria, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza, Marruecos, Sudáfrica, Turquía, Israel, Rusia, India, China, Japón, Corea del Sur, Malasia, Australia. Faltan los países sudamericanos, ahí lo que significa que tenemos que trabajar mucho en el tema tecnológico, pero este es un ejemplo de lo que es un producto mundial, un producto global. Ya no hay productos de países solamente. Y bueno, también se han globalizado las marcas, obviamente, en todo lado ya. Y dentro de este contexto que estamos sistematizando, ¿cómo está el comercio del Perú, el comercio exterior del Perú? Bueno, estas son las cifras últimas, ¿no? De acuerdo a los datos de Banco Central en su última memoria, en 2024, el valor total del comercio mundial, sumamos export de bienes más export de servicios, import de bienes más import de servicios, sumamos todo, porque el comercio mundial se mide así, y tenemos un total del comercio mundial peruano. Esta cifra de arriba está equivocada, es 150.485, la de abajo es, ¿no?, la suma verdadera, me he equivocado.
les pido disculpas, más o menos exportamos bienes por 76 mil millones de dólares, exportamos servicios por 7 mil millones de dólares, básicamente turismo, importamos bienes por 52 mil millones de dólares e importamos servicios por 15 mil millones de dólares. Es decir, en la balanza de servicios somos deficitarios, en la balanza de bienes somos superavitarios y en la balanza total más o menos son 150 mil 500 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, el PBI de Perú es más o menos 290 mil millones de dólares, o sea que el comercio total de Perú es casi el 50% del PBI peruano, lo cual indudablemente indica que hemos crecido también dentro de nuestro tamaño bastante bien, ¿no? Sin embargo, somos muy pequeñitos en la torta mundial. Los 150.485 millones del comercio total de Perú representan el 0,5% del total del comercio mundial de bienes y servicios. Todos son datos del año 2024. Es decir, somos la mitad del 1%, no el 1%, la mitad del 1%. Somos todavía muy pequeñitos. Y eso es como el vaso a mitad, ¿no? Eso tiene una mirada positiva y una mirada negativa. Empezamos por la negativa, somos muy pequeñitos. La positiva, podemos crecer 10 veces y seguiremos todavía siendo pequeñitos, pero a los peruanos nos cambiará la vida. Y eso es la posibilidad que tenemos ahora, ¿no? Estamos en un momento muy interesante de la historia del Perú. Tenemos convenios comerciales con prácticamente todos los principales mercados del mundo. Nos faltan 2 o 3, pero pronto quizás ya los tendremos también. Estamos en la segunda etapa de generación de acuerdos comerciales. Ya los primeros han pasado sus primeros 10, 12 años. Esta es la foto donde en noviembre del año pasado, en ocasión de la PEC, se firmó la optimización, o sea, la segunda fase del tratado estratégico con China, que incluye, por ejemplo, temas como el comercio electrónico que no estaban en el primero, temas también vinculados a intercambio de información de aduanas que no estaban tan bien pensados en el primero. Y se firmó un nuevo tratado con Hong Kong, nada menos, ¿no es cierto? Que como saben es un país, como ya he dicho hace un momento, pequeñito en territorio, pero grande en comercio internacional, ¿no? Y de hecho, un país que tiene componentes que vende a todo el mundo. Tenemos ya 24 acuerdos comerciales. Esto nos da un margen de maniobra muy interesante para jugar. Tenemos 4 grandes socios. Asia, con China a la cabeza. Individualmente, China es el principal socio. Pero también está Japón, Corea del Sur, todo el Asia, digamos, oriental. Y por supuesto, estamos esperando pronto que tengamos los acuerdos con India. Nos falta Turquía y ya con eso completamos la tarea. Pero esto es importante, es uno de los socios. El otro socio es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. El otro grupo de socios es Sudamérica y el otro grupo de socios es Europa. Tanto la Europa comunitaria, con sus veintitantos países, Inglaterra, que ya no forma parte de la Unión Europea, y en los países del este, donde está Suiza, y con eso tenemos prácticamente toda Europa. Y seguimos negociando. Es una foto de la negociación con India, que espero que termine en pocos meses. Es muy importante este acuerdo. Y bueno, la pregunta es, ¿todos quieren ahora tener acuerdos con nosotros? Esta es la foto del muelle sur del puerto del Callao, que opera DP World, tercer operador del mundo de puertos, que proviene de los Emiratos Árabes Unidos. Es un muelle ya competitivo a nivel mundial. Todo lo que hay ahí es tecnología de punta. Este es, digamos, la ampliación que ha tenido el muelle para recibir más buques de alta gama al mismo tiempo. Es una foto aérea, la otra es una foto al costado. Y ha invertido en esa ampliación 350 millones de dólares. Y este es el lado norte, perdón, sí, el lado norte del puerto de Callao, donde está en el norte y en el centro un operador, el segundo operador mundial de puertos, que es APM Terminals, de origen danés y Países Bajos, más o menos, ¿no? Y este es el segundo operador del mundo, es dueño APM Terminals, la empresa y los dueños de APM Terminals son los dueños de la naviera Maersk, ¿no es cierto? Y están construyendo en este momento, aparte de modernizar el lado norte y centro del puerto de Callao, está construyendo 12 silos de granos. El que ven al fondo en la pared blanca es el silo actual, y están construyendo 12 silos
El puerto de Callao se va a convertir en el puerto granelero más importante de esta zona del Pacífico, ¿no? Están invirtiendo cerca de 350 millones de dólares en todo lo que significa tecnología los daneses. Y, por supuesto, COSCO Shipping Port de China, que ya ustedes conocen, está en el terminal portuario de Chancay, ¿no? Ya conocen ustedes, este terminal se ha inaugurado en esta primera fase con 1.300 millones de dólares, pero no tengo ninguna duda que en pocos años se gatillará esta foto actual a esta foto que lo convertirá ya en el muelle, perdón, en el puerto hub hacia Pacífico y Sudamérica Pacífico más importante. Y la pregunta es por qué los tres más importantes operadores de puertos del mundo están en el Perú. DP World y APM Terminals en el puerto de Callao y COSCO Shipping, que es el primer operador del mundo en Chancay. Y otros puertos peruanos están empezando también a activarse. Se habla de Corío en Arequipa, está modernizándose Paita, hay un proyecto para poner en valor Pimentel, que se empieza a hablar de muchas cosas interesantes por el cabotaje. Porque ahora, teniendo puertos como el Callao y Chancay, los otros puertos van a hacer cabotaje, van a ser una especie de taxi marítimo para llevar carga entre puertos. Y Batarani ya se está preparando para eso, y Paita también. Y tenemos un puerto en Yurimaguas, el primer puerto fluvial portacontenedores que permite ya ver la posibilidad, ya mucho más cercana a la realidad, de un comercio multimodal marítimo, terrestre y portuario y fluvial, perdón, terrestre y marítimo entre Brasil y Perú y el Pacífico. Y los coreanos con Hyundai, que tiene varios tipos de negocios, los conocemos por los autos, pero Hyundai tiene una empresa que es la líder en construcción naval, ha firmado un convenio con la Marina de Guerra del Perú, con el CIMA en particular, para tener en el Callao un astillero de construcción de buques y de mantenimiento de buques de alta gama con transferencia de tecnología coreana que dentro de algunos años el CIMA, que ya es interesante su experiencia, va a producir con su propia tecnología sus buques y va a hacer mantenimiento cotidiano y mayor a los buques de gran tamaño que están llegando a nuestros puertos. Y esto con participación de la Sociedad Nacional de Industrias para hacer un encadenamiento con la industria metalmecánica del Perú. Y en el aeropuerto ya tenemos hace 20 años a Frankfurt, a Fraport. Fraport es una empresa líder aeroportuaria del mundo, es el operador del aeropuerto de Frankfurt y ha hecho una inversión de más de 2.000 millones de dólares entre el aeropuerto y los servicios que tiene el actual aeropuerto, que ya está en ejecución. Ya camino también a reposicionarse como el hub aeroportuario de esta parte de América. Entonces, ¿qué es lo que explica todas estas importantes noticias y otras más? Ya vienen las áreas estratégicas privadas o zonas francas de nueva modalidad que ya han sido aprobadas como ley y van a ser reglamentadas en los próximos meses, espero que pronto. La respuesta a toda esta buena noticia que estoy dando es que en el mapa que está a la derecha se ve el Perú, es un país que está mirando directamente al Asia-Pacífico, Oceanía, con China y todo hacia aquí, y un poquito más allá, aquí en esta puntita, con el Índico, aquí está el Índico, y la India, que decimos va a ser el otro gran protagonista muy pronto. Perú está bien ubicado, está muy bien perfilado, con los acuerdos correspondientes, y ahora la tarea consiste, como vamos a ver, en preparar al país y prepararnos los peruanos para aprovechar esta excelente situación que nunca hemos tenido. Y desde el punto de vista de la teoría, este señor que está atrás aplaudiendo es el señor Paul Krugman, al que le dieron el Premio Nobel de Economía en el año 2008 por sus teorías del comercio internacional, y nos agrega una explicación científica a la explicación, digamos, casuística que acabo de dar, y es que cuando hay países que logran tener industrias especializadas en un mismo punto, bien ubicadas, se logran economías externas de escala que generan ventajas competitivas. Mientras que Porter, en su teoría de la competitividad, plantea lo que son la plataforma competitiva y los requisitos para desarrollar ventajas competitivas sostenibles, Krugman agrega, sí, pero te has olvidado de una,
que es la ubicación estratégica que permite costos, economías externas de escala que también generan y explican ventajas competitivas. Entonces, resumiendo todo lo dicho hasta el momento, el Perú está en el lugar indicado, en el momento adecuado. Nunca mejor como ahora. Porque antes la fiesta estaba por allá, por el mar Mediterráneo, por miles de años. Desde la Segunda Guerra Mundial la fiesta pasó a, a la, al Atlántico. De hecho, la revolución industrial se hizo en Europa y principalmente en Inglaterra. Pero en estas décadas, estamos en la tercera década del siglo XXI, esos escenarios son importantes, pero el escenario más importante, donde están las más importantes dinámicas económicas, sociales, políticas, estratégicas, tecnológicas, financieras y hasta la guerra comercial entre China y Estados Unidos, se da en el Pacífico. Y ahí estamos nosotros. No estamos en el Mediterráneo, nunca lo estuvimos, no estamos en el Atlántico, pero sí estamos en el Pacífico. Y hay que aprovechar esta extraordinaria oportunidad. ¿Qué nos corresponde hacer entonces para aprovechar este ambiente tan importante, global y regional? Bueno, consolidarnos como país líder sudamericano en la cuenca Pacífico, crecer en tamaño, tener un cambio de chip hacia la cultura del valor agregado, buscar joint ventures, no tener temor al crecimiento, ¿no? Lograr que nuestra estructura de comercio exterior y particularmente exportaciones, que hoy es 70% productos básicos y 30% manufacturas y servicios, pues pase a ser por lo menos un 50-50 en los próximos 20 o 30 años, ¿no? Y que implique que más empresas con mejores tamaños, con estrategias de mayor productividad y competitividad, puedan empezar a formar parte de estas cadenas globales de valor y logren incrementar ese 0,5%, por lo menos en un principio al 1% del comercio mundial, y ojalá algún día al 5% del comercio mundial, ya que nos pondría en una situación diferente tremendamente. Y esto implica, y viene la tarea interna, crear un entorno competitivo, infraestructura, educación, salud, políticas públicas, en fin, que hoy no es necesariamente el que tenemos. Y cambiar de mentalidad a nivel de empresas también. ¿Y cómo debemos manejar la gestión de los negocios internacionales en este contexto? Bueno, yo pongo acá 10 criterios. Primero, generar mayor valor agregado del recibido. Valor agregado. Segundo, marketing. Enfocarse siempre en el cliente final, cada vez más informado, cada vez mejor informado, cada vez con más tecnologías y cada vez con economías más abiertas que nos obligan a competir en el extremo. Mirar a largo plazo, o sea, planeamiento estratégico, crecer en tamaño empresarial, tamaño mínimo eficiente. Si soy muy pequeñito, asociatividad empresarial, consorcios exportadores, cooperativas, hay que buscar las modalidades que sean más convenientes. Énfasis en I más I, investigación científica, más desarrollo tecnológico, más innovación, calidad y competitividad, o sea, el tema de la innovación que ya mencioné, enfocarnos en el mercado interno y en el mercado internacional, o sea, desarrollar una estrategia de internacionalización de nuestras empresas, buscar alianzas estratégicas, joint ventures, no tenerles miedo a estas alianzas, abrir la estructura de capital, que es otro tema de cultura peruana, somos de una mentalidad muy parroquiana en términos de manejo de empresas, tenemos temor a abrir la estructura de capital a socios, menos a mercados difundidos, cumplir, o sea, ser formales, ¿no? Cumplir con obligaciones tributarias y medioambientales, para lo cual el Estado tiene que hacer un papel también de facilitador, y tener un enfoque de protección social y responsabilidad social. Serían los 10, digamos, requisitos que necesitan nuestras empresas para aprovechar este contexto. Y hay que mirar estratégicamente como país. Chancay ha sido un disruptor. Ya vienen otros. Pero si no actuamos rápidamente para que el Perú se ponga, digamos, a la velocidad que nosotros mismos estamos generando por nuestra ubicación, pues entonces va a haber un rezago entre el progreso de ciertos sectores, en este caso de infraestructura marítima aeroportuaria, y la infraestructura complementaria y el nivel de vida de los peruanos. Esto no es para que cobremos más impuestos de rentas de aduana. Esto es para que el Perú salga de su situación actual y se convierta en un país, digamos, muy avanzado, en un país líder, donde la pobreza finalmente y la desigualdad las podamos reducir drásticamente, ¿no? Y esto implica actualizar los planes. Hay un buen plan de infraestructura para la competitividad, pero no tiene todo lo que he mencionado.
¿no? El Chancay y todas las cosas que estoy mencionando en zonas económicas especiales privadas no están planteadas dentro de estos últimos planes, hay que actualizarlos y hay que desarrollar tecnología complementaria, el anillo vial periférico entre Callao y Lima, los trenes de cercanía, ¿no es cierto? Norte entre Paramón y Callao, sur entre Ica y Lima, centro, que es el ferrocarril central, en este caso con los trenes donados, evidentemente ya tendrían que estar funcionando, pero aquí tenemos estas circunstancias de manejo medio, digamos, de cierta miopía para entender cómo hacer las cosas pensando en intereses de corto plazo y no pensando en el país. Siempre se pueden hacer las cosas bien cuando hay voluntad política y técnicamente, ¿no? Siempre se pueden hacer, pero bueno. Y esto implica avanzar y terminar la línea 2 del metro, terminar los puentes que no están terminados, hacer el antepuerto del Callao, entre otros asuntos. Y esto también implica ponernos de acuerdo en políticas de Estado para los próximos 30, 50 años. Es política de Estado, que cambian los gobiernos, pero se mantienen los fundamentos. Ya no interesa prácticamente tanto qué gobierno viene, porque ya sabemos cuál es el rumbo. Ese gobierno le pondrá pues matiz, le pondrá velocidad, le pondrá cierta característica que corresponde a toda democracia, pero no cambiará el rumbo, no mantendrá, lo mantendrá en sus aspectos sustantivos. Y esta es una oportunidad que digo que no podemos desperdiciar porque no la hemos tenido antes, esta de estar ubicados donde estamos. Claro, Jorge Basadre decía el Perú problema y posibilidad, pero ahora tenemos la posibilidad de convertir al Perú en un país problema resuelto y realidad, convertirlo en un líder. Las abuelas decían que Dios es peruano, pero también hay un refrán que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Quiere decir que a los peruanos nos toca hacer la tarea para que estas buenas circunstancias sean aprovechadas para beneficio de todos. Yo, por ejemplo, tengo la visión de que el Perú debe ser un país educado, integrado y feliz, y como consecuencia de ello ser el líder sudamericano en la cuenca Indo-Pacífico en los próximos 30 años. Estas son mis direcciones electrónicas. Ahí también tómenle una captura de pantalla. Estoy en TikTok en Enrique Cornejo Ramírez, en YouTube en Enrique Cornejo Digital, en Instagram en Enrique Cornejo Ramírez, puntos de por medio, y en Facebook en Enrique Cornejo Digital. Así que también me pueden seguir en esas plataformas, además de las que ya mencioné. Y este es mi último libro que acabo de sacar, donde hay muchos de los temas que he mencionado. Es en realidad un libro que reemplaza uno que publiqué hace mucho tiempo, que era Comercio Internacional hacia una gestión competitiva. Este libro acaba de salir por Editorial San Marcos y si están interesados, tomen una captura también aquí. Ahí está el número de WhatsApp y hay un precio promocional, lo planean, lo yapean y podemos darles el libro a la dirección que envíe. De manera que espero haberlos motivado en esta charla para que ustedes puedan tener una visión del comercio internacional en este siglo XXI, en este contexto tan complicado, ¿no? Nuevamente, mi correo personal y mi página web si quieren contactar. Estoy a disposición para las preguntas que consideren convenientes. Muchas gracias por la brillante exposición, doctor Cornejo. Aquí he recibido algunas preguntas que le voy a hacer llegar. Voy a hacer el filtro primero. Hay una pregunta del alumno Víctor. Dice, ¿debería el Perú seguir concentrando sus esfuerzos principalmente en la exportación de bienes tradicionales o es el momento de fortalecer estratégicamente nuestra oferta exportable, no solo en productos, sino también en servicios como tecnología, software, consultoría, educación virtual, contenidos digitales, para poder insertarnos de una manera más competitiva a este mundo digital y global? Y yo creo que todo lo que se ha mencionado en la segunda parte de la pregunta hay que promoverlo. Pero cuidado, nosotros somos un país que comemos de la minería. La minería es el 50% de lo que ingresa en términos de divisas y es una parte importante de los impuestos que recibimos, que a su vez en un 50% se van como canon sobre canon a varias regiones, provincias y distritos del Perú. Entonces, esto no es un asunto de dejemos los productos básicos y vámonos a otros menos básicos. No, más bien es
sigamos avanzando, explotando la minería, que siempre será una minería que nos dará satisfacciones, pero avancemos en las cadenas productivas que esas líneas nos dan. Por ejemplo, cobre. Bueno, trabajemos en el alambrón de cobre, en el trefilado de cobre, en el conductor de cobre aislado. Para que tener el aislado tengo que tener plástico. Hoy no puedo producir plástico en el Perú porque no tengo petroquímica. Teniendo gas no tengo petroquímica, hay que sacar la petroquímica. Y uno de los derivados o uno de los productos que la petroquímica da son los polietilenos de alta y baja densidad. Entonces, con eso yo puedo completar el aislante para el conductor y ya tengo el conductor eléctrico de alta tensión. Esa es una línea, por ejemplo, de valor agregado, ¿no? También podemos hacer otras líneas con el cobre. El oro siempre es un metal de refugio y ahora está en un precio espectacular, ¿no? Realmente es lo que explica por qué hay tanta minería informal del oro, porque el precio está por la nube. ¿Y saben qué? Va a seguir subiendo. El señor Trump es el encargado de que suba el precio del oro, porque saben que a partir del 1 de enero del próximo año, el señor Trump está permitiendo que en Estados Unidos haya emisión de monedas en dólares digitales, no de la FED, no del Banco Central, sino privados. Y va a exigir que los que negocien con Estados Unidos tengan reservas de oro para justificar sus monedas electrónicas, sus criptomonedas, digamos así. Criptomonedas que conocemos hasta ahora son criptomonedas sin respaldo, pero ahora se están instituyendo las criptomonedas con respaldo de oro. Y eso significa que está comprándose mucho oro también por esas circunstancias. Y que el precio del oro se ve de arriba. Algo de ese oro puede servir para joyería de oro, también puede ser una línea de valor agregado. En el zinc podemos hacer aleación de zinc con aluminio y manganeso y hacer SAMAC, inyectados de SAMAC, que puede servir para muchas capacidades industriales. Y así, en cada sector, en los agronegocios hay que generar de vender fresco y congelado, a vender conservas, a vender preparados, en fin, en la pesquería hay que tratar también de ir hacia las conservas, hacia el concentrado proteico, en cada uno de los sectores. Y por supuesto, el mejor ejemplo de servicios con valor agregado es la gastronomía. Nosotros exportamos hoy día servicios de gastronomía que ya no son solamente productos interesantes que conforman nuestra diversa oferta gastronómica, sino exportamos chefs, exportamos marca, exportamos franquicias y todo el cocinero que ahora quieren que ser cocinero, todos quieren tener su propio restaurante y sus franquicias en el mundo. Eso nomás es un ejemplo de lo que hay que hacer. Y así en esa línea hay que seguir generando valor agregado. Y yo he puesto en mi charla que en unos 30 años podríamos plantear que 50% sean productos tradicionales y 50% manufacturas y servicios como los que se han mencionado en la pregunta. Pero cuidado, sin dejar de producir e incrementar productos básicos, que son nuestro sustento. Hay que, si digamos los productos básicos crecen 10%, estos de otros tienen que crecer 20%, 30%. A eso hay que lograr. No es anti, son los dos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Cornejo. Aquí justamente apareció una pregunta ligada a lo que acaba de mencionar. Dice, desde su perspectiva, ¿cómo el Perú podría reorientar su política de promoción de exportaciones para incentivar la industrialización del cobre u otros commodities que exporte el Perú, de modo tal que se fomente la producción de bienes intermedios o manufacturados en lugar de solo exportar concentrado de mineral? Claro, ahora se va a producir eso. Tengo entendido que va a haber una recuperación de, de la refinería eh, que, digamos, ha estado cerrada por mucho tiempo, que estuvo manejada por Doerran, como ustedes saben, y entonces se crean las condiciones para refinar oro aquí, y creo que lo vamos a hacer. Pero me parece que el gran disparador de esto va a ser la creación de las zonas económicas especiales privadas, cuya ley ya está promulgada y cuyo reglamento se dice que estará en 90 días por el MINCETUR. La ministra de Comercio que ha sido nombrada ayer era la viceministra de Comercio Exterior, es una persona del equipo y el MINCETUR es un ejemplo en los últimos 25 años como un equipo
sólido, muy experimentado y competitivo, puede darnos 24 acuerdos de libre comercio y uno con India que está en buen avance. Entonces, yo creo que ya estamos en ese camino de generar productos con valor agregado, y el disparador va a ser estas zonas económicas donde van a venir grandes empresas. ¿Por qué van a venir aquí? Por lo que ya les dije en la conferencia, por nuestra ubicación y porque están los puertos de Chacay y Callao y el aeropuerto. Y entonces, al venir estas grandes empresas, van a necesitar subcontratar una serie de ítems, partes, piezas, procesos, y ahí viene nuestra industria metalmecánica, nuestra industria de derivados de metales no ferrosos, para entrar con valor agregado a proveer esos servicios, esos productos. Así que estamos en el camino, y yo creo que el ejemplo, por ejemplo, de CIMA con los coreanos, con Hyundai, con la Sociedad Nacional de Industrias, es para eso, transferir tecnología y que en el Perú se hagan los barcos ya. Igual hay otra empresa coreana, KAI, Korea Space Industries de Corea, que ha formado un convenio con el CEMAN de la FAB, y este convenio permite hacer 250 piezas de un avión caza coreano que va a producirse en Perú. Y esto ya es pura, digamos, proveedores peruanos. Y ahí todas las medianas empresas, las pequeñas empresas que cumplan con los requisitos van a estar ahí. Así que esa es la línea, en esa línea debemos trabajar. Muchas gracias, doctor Cornejo. Justamente hay una última pregunta que dice, ligado a las zonas económicas especiales que acaba de mencionar, ¿por qué cree que zonas económicas especiales como Tacna no hayan tenido un impacto esperado en el desarrollo productivo y exportador del país, ¿no? ¿Qué medidas consideran necesarias y urgentes para que sean estas realmente un polo de competitividad regional? Cuando yo en 1989 dirigí el Instituto de Comercio Exterior, que era el antecedente del MINCETUR, en mi gestión se creó el Depósito Franco de Tacna, que luego se convirtió en la Zona Franca de Tacna. Pero lo hicimos en esa oportunidad para contrarrestar el contrabando chileno que venía por la SOFRI de Iquique. 500 millones de dólares, recuerdo la cifra. Y funcionó. En lugar de comprarle contrabando a los chilenos, nosotros comprábamos directamente los cigarrillos, los licores, los equipos electrónicos que venían del Asia, y los vendíamos con un arancel flat de 10%, en un tiempo en el que el arancel promedio en el Perú era 60%. Tiempo de economía muy cerrada que ya felizmente cambiamos. Y de ahí, la gestión de la zona franca de Tacna no ha respondido a un criterio de beneficio para que vengan empresas de fuera, y por otro lado, es una gestión estatal. Las zonas francas actualmente en Perú, las dos únicas que funcionan, más o menos, que son Tacna y Paita, y por ahí Matarán y Hilo, pero las que funcionan son zonas estatales, o sea, la gestión la dirige el Estado a través de un órgano del MINCETUR. Estas zonas económicas especiales privadas que han sido creadas es el modelo chino, que curiosamente es un modelo creado por Deng Xiaoping en la década del 90, pero que no es de gestión pública, sino privada. O sea, la diferencia va a ser que aquí se van a dar las condiciones para que venga una empresa experta en zona franca, que hay en todo el mundo, pero con gestión privada, y cree la inversión necesaria para atraer las empresas. Ahora, ¿por qué van a venir las empresas? Y estoy hablando de empresas grandes, con toda seguridad, porque está Chancay, pues, porque está Callao, porque está el aeropuerto, y probablemente van a haber varias. Pero primero, seguramente, aterrizará alguna, empezará alguna cerca al puerto de Chacay. Porque es una nueva ruta directa al Asia, son 10 a 12 días menos de trayectoria, se reemplaza digamos, un recorrido indirecto que había de la carga del Asia pasando por Los Ángeles, haciendo transbordo en Long Beach, en Manzanillo, en México, y de ahí venían otros buques ya más pequeños aquí. Ahora los buques grandes están viniendo directamente, esa es la diferencia. Estamos en tal condición que hasta vamos a reemplazar cierta parte del comercio que pasa por el Canal de Panamá. Y ahora lo que hay que hacer es complementar la infraestructura para que sea toda América del Sur la que entre por Chancay. Ahí viene el famoso tren bioceánico, etcétera, etcétera. Todo eso se va a dar. Pero la diferencia sustancial frente a la pregunta es que esta va a ser gestión privada y vamos a tener ahí empresas que van a venir
no solamente porque aquí se come rico y somos buena gente, sino porque la ubicación estratégica del Perú y los puertos Chancay, Callao y el aeropuerto Jorge Chávez ya permiten hacer lo que hace 20 años no era atractivo hacer. Muchas gracias, doctor Cordejo. Lamentablemente, por razones de tiempo, no podemos canalizar todas las preguntas que me han hecho llegar. Le agradecemos su brillante exposición y le haremos llegar un reconocimiento a nombre de nuestro decano Daniel Barea Loza y de nuestra facultad por habernos apoyado en esta conferencia. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias también por su moderación y a todos los presentes un saludo muy afectuoso y mi deseo de que este encuentro siga teniendo el éxito que corresponde. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Buenas noches.